Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Javier Trujillo Vilches. Soy profesor en el área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación de la Universidad de Málaga y a continuación voy a proceder a realizar la presentación del trabajo que lleva por título Estudio ergonómico comparativo de accionamientos de un ingenio mecánico renacentista mediante técnicas actuales de análisis postural y de movimientos repetitivos. El contenido de la presentación está estructurado en los siguientes apartados. Comenzaré introduciendo el contexto del trabajo y los objetivos perseguidos en el mismo. Una de las principales actividades industriales de la Europa renacentista del siglo XVI eran la minería y la transformación de metales. El nivel tecnológico de las máquinas empleadas en esta industria ha llegado hasta nuestros días, con un razonable nivel de detalle, a través de diversos tratados técnicos. En concreto, el Tratado de Re Metallica, escrito por Georgius Agricola, nombre latinizado de George Bauer y publicado en Basilea en 1556, supuso un referente durante más de 2 siglos en el estado del arte de las principales técnicas e ingenios mecánicos utilizados en las explotaciones mineras propias de ese momento. Además de esto, dada la formación de Agrícola como médico, contiene la primera descripción real de enfermedades industriales de los mineros y de las formas de reducir la exposición a ellas. Una de las principales características de esta obra es el elevado nivel de detalle que presenta, con cerca de 300 figuras ilustrativas con numerosos comentarios y anotaciones. Esto permite identificar no solo las distintas partes de las máquinas utilizadas, sino también la forma en la cual los operarios las accionaban. Hay que tener en cuenta que la difícil accesibilidad a las minas hacía que la mayor parte de la tecnología empleada estuviese accionada mediante el uso de fuentes de energía humana. Uno de los principales problemas en las explotaciones mineras es la presencia de infiltraciones de agua, que dificultaban la actividad de las operaciones subterráneas. De ahí que en el libro sexto de esta obra se describa el funcionamiento de varios mecanismos de extracción de agua, entre ellos una bomba de pistón. En los grabados que se muestran en la figura, extraídos de este sexto libro, se puede observar una de estas bombas de pistón accionada mediante 3 sistemas distintos. En estos grabados, Agrícola se preocupa por reflejar y analizar el acoplamiento hombre-máquina, observándose una evolución entre los 3 sistemas, no solo desde el punto de vista mecánico, como por ejemplo el uso de un sistema de palanca en los sistemas 2 y 3 respecto al 1, sino también desde el punto de vista de la seguridad y salud del operario, observándose por ejemplo un alejamiento de la zona de extracción y una mejora ergonómica postural en la realización de la tarea. De este modo, el objetivo de este trabajo es realizar una comparativa entre estos 3 sistemas, mediante la aplicación de técnicas actuales de evaluación ergonómica. Con ello se pretende poner de manifiesto que Agrícola reflejó en este tratado un ejemplo de ergonomía práctica y real, aplicada al diseño de máquinas, que data del siglo XVI, época muy anterior a la aparición por primera vez del concepto de ergonomía. Para realizar el análisis de las diferencias entre los 3 sistemas, desde el punto de vista de la carga postural, se ha utilizado el método REVA. Se ha elegido porque es un método sencillo y de fácil aplicación, que no requiere de grandes recursos de equipamiento. Este método se basa en evaluar la postura más desfavorable de la actividad desarrollada. El método realiza la evaluación en 2 grupos, A y B. En el grupo A se tienen en cuenta las posturas del cuello, tronco y pierna, al que se le añade la evaluación de la fuerza aplicada. En el grupo B se evalúa la postura de brazos, antebrazos y muñecas, añadiendo además el nivel de agarre. Una vez obtenida una puntuación para los grupos A y B, estos se combinan y se le añade la puntuación correspondiente a la actividad muscular desarrollada. La puntuación final variará entre 1 y 15 puntos y permite clasificar la actividad en 5 niveles, en función del riesgo y de la urgencia de la intervención sobre el puesto de trabajo. El método está basado en la observación de la actividad. Obviamente, en este caso es imposible observarla in situ. La única referencia que se tiene son las figuras recogidas en el Tratado de Re Metallica. Para facilitar un análisis más dinámico, así como la medida de ángulos entre distintas articulaciones, se han desarrollado sendos modelos CAD en 3D para los 3 sistemas de accionamiento. El método REVA no tiene en cuenta factores relacionados con el ciclo de trabajo, tales como pausas o interrupciones breves, ni tampoco otros factores de riesgo complementarios, tales como el uso de elementos de protección durante el agarre, uso de herramientas vibrantes o que provoquen compresiones en la piel. Para incorporar este tipo de análisis se ha recurrido a la utilización del método Checklist OCRA. Además, realiza, aunque de forma menos exhaustiva, un análisis postural. También es un método rápido y de fácil aplicación. Está basado en la observación, por tanto, tal y como se ha hecho con el método REVA, se han tomado como referencia las figuras del Tratado Agrícola. Respecto de los parámetros relacionados con el ciclo de trabajo, duración del turno, pausas, descanso, se ha partido de una hipótesis conservadora, más acorde a parámetros actuales, pero que pueden servir como punto de partida en el análisis. Dado que el análisis postural se ha abordado de forma exhaustiva en los 3 sistemas mediante el método REVA, y los ritmos de trabajo y factores de riesgos complementarios son similares en ello, el método se ha aplicado únicamente al 3er sistema.
A partir del cálculo de una serie de factores que tienen en cuenta los aspectos mencionados, se calcula un índice que nos permite determinar el nivel de riesgo de la actividad. La aplicación del método REBA de análisis postural a los tres sistemas ha arrojado los siguientes resultados. El sistema que obtiene una peor puntuación es el sistema 1, clasificado como nivel de riesgo alto, lo cual requeriría una intervención inmediata en el puesto de trabajo. El sistema que obtiene una mejor puntuación es el 3, quedando en un nivel de riesgo bajo, pudiendo ser necesaria la intervención. Las diferencias se centran principalmente en la evaluación del grupo A, donde se observa una evolución y mejora de la posición del cuello y el tronco desde el sistema 1 al 3. Además, el uso de un sistema de palanca hace que los sistemas 2 y 3 presenten una ventaja en la aplicación de la fuerza con respecto al sistema 1. En el grupo B, las diferencias fundamentales se han encontrado en la posición de las muñecas, donde se observa una mejora al pasar del sistema 1 al 2 y de este al 3. Respecto de la evaluación de la actividad, no se han encontrado diferencias significativas. Por tanto, se ha observado una mejora postural en la actividad desarrollada, que ha evolucionado de forma paralela a la evolución del sistema mecánico empleado para accionar la bomba. A esto hay que añadir el alejamiento de la zona de extracción del sistema 2 y 3 respecto del 1, que hacen más segura la actividad. Esta mejora no es recogida, sin embargo, por el método REBA en sus resultados. La aplicación del método Checklist-OCRA al sistema 3 ha arrojado un valor muy desfavorable, obteniéndose un nivel de riesgo no aceptable, nivel alto. Esto, aun siendo la hipótesis de partida bastante conservadora y aplicándose el método al sistema más favorable desde el punto de vista postural. Estos malos resultados se deben principalmente a un factor de fuerza muy elevado, 24 puntos, y un factor de posturas y movimientos también con un valor alto, 11 puntos. Si se compara con la aplicación del método REBA, el resultado es mucho más desfavorable. Esto es debido a que el método Checklist-OCRA no considera las posturas de cabeza, cuello, tronco o extremidades inferiores, en las que se han observado diferencias notables entre los tres sistemas. Por tanto, este método es menos sensible a las mejoras posturales observadas entre ellos. Respecto del resto de factores no evaluados por el método REBA, tales como los tiempos de recuperación, frecuencia de movimiento, los factores de riesgos complementarios, estos no presentan valores excesivamente altos. Hay que tener en cuenta que estos métodos están basados en la legislación laboral actual. Posiblemente, si se hubiera aplicado un método de similares características en aquel momento, se habrían necesitado un mayor número de niveles de riesgo, o quizás una redistribución de la escala de puntuaciones, teniendo en cuenta la asistencia de trabajo más duro en aquella época. En ese caso, posiblemente los resultados habrían arrojado un nivel de riesgo medio en lugar de extremo. Las principales conclusiones que presenta este trabajo son las siguientes. Tras la aplicación del método REBA se ha observado una mejora postural en la actividad desarrollada, que ha evolucionado de forma paralela a la evolución del sistema mecánico empleado para accionar la bomba. Estas mejoras están debidas principalmente a la mejora de la posición del tronco, cuello y muñeca, así como la utilización de la ventaja mecánica proporcionada por el sistema de palanca. Aunque la aplicación del método Checklist-OCRA al sistema 3 ha arrojado un valor muy desfavorable, la aplicación de este método a las condiciones laborales de la época hubiese requerido una reestructuración de los niveles de riesgo, dado que existían actividades mucho más duras que las analizadas en el trabajo. Finalmente, las figuras recogidas en el Tratado de Red Metálica muestran que Agrícola se preocupó de analizar para una misma máquina qué sistema de accionamiento permite un mejor acoplamiento operario-máquina, para conseguir un mayor rendimiento del trabajo y, de forma paralela, unas condiciones de trabajo más favorables. Se trata, por tanto, de un ejemplo de ergonomía práctica y real aplicada al diseño de máquinas que data del siglo XVI, época muy anterior a la aparición por primera vez del concepto de ergonomía. Muy bien, aquí concluye la presentación. Muchas gracias.